La corteza cerebral, presentado por Jennifer Cardona, Valentina Barbosa, Yudeli Sánchez y Karen Dajana Pardo. Cápsula científica. Temas a tratar. Las partes de la corteza cerebral, partes del cerebro donde se relacionan, tipos de neuronas. La corteza cerebral, también llamada sustancia gris, es una capa de tejido nervioso que cubre los hemisferios cerebrales y que tiene un grosor de unos pocos milímetros, constituyendo así la región superior del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Como dato curioso, podemos decir que la corteza cerebral tiene su máxima expresión en primates y es menos desarrollada en otros animales. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene 6 capas: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. Molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral. Estas son las que conducen los impulsos desde la periferia hacia la corteza cerebral, y en esta parte también encontramos los aranoides trabeculares y la pía madre. Granular externa está ubicada debajo de la primera capa. Contiene células piramidales y estrelladas, las cuales son neuronas de pequeño tamaño. Granular piramidal externa está compuesta por células piramidales y presenta una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta, posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente. Piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene la banda externa de Bailey. Multiforme. Contiene células fusiformes y piramidales con cuerpo triangular. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias. Partes del cerebro donde se relacionan. Estas son: lóbulo occipital, es el más pequeño, está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Lóbulo parietal, está ubicado detrás del lóbulo frontal, integra datos provenientes de otras fuentes, por lo que juega un papel importante en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo. Tiene mucho que ver con el conocimiento de los números y la manipulación de los objetos, desembocando procesos de percepción como la regulación de los estados de ánimo. Lóbulo temporal. Tiene la mayor conexión con el sistema límbico, teniendo gran influencia en las emociones y memoria. Se encarga de interpretar la información auditiva. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, por ejemplo, los rostros de las personas. El lóbulo frontal es el más grande. Se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, las funciones motoras, el comportamiento sexual, la socialización, la toma de decisiones, la planificación a largo plazo y la espontaneidad. Existen 2 tipos de neuronas, según su función y según su morfología. Según su función están las interneuronas, que son las que procesan la información que llevan otras neuronas y llevan la información a otras áreas del cerebro. Solo llevan información de un lugar a otro del sistema nervioso. Están las sensoriales, que son las que captan la información a través de los sentidos y llevan esta información desde el sistema nervioso periférico al central. Son neuronas pseudo-unipolares o bipolares. Y están las motoras, que son las que permiten emitir una respuesta motora, llevan la información desde el sistema central al periférico. Están las neuronas según su morfología. Entre esas encontramos las unipolares, que tienen una única prolongación saliendo de sus somas, son las más simples y tienen en la misma prolongación tanto las dendritas como el axón. Las unipolares son muy comunes en los invertebrados y dentro de estas hay una variación, que son las pseudo-unipolares, que tienen forma de T y emiten una desde el soma y después se subdividen en 2.
Encontramos también las bipolares, que son las que tienen dos prolongaciones idénticas saliendo de su soma. En una se encuentran las dendritas y en la otra se emite la información que capta la neurona. Y están las multipolares, como su nombre lo dice, porque tienen múltiples prolongaciones de su propio citoplasma, permiten una especialización más compleja, tienen un solo axón y muchas dendritas.